Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron y ataron a Jesús. Lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: «Salve, Rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simeón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: «Lo consideraron como un malhechor». Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: «A otros has salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: «Eloí, Eloí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: «Mira, está llamando a Elías». Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: «Dejad a ver si viene Elías a bajarlo». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Por 5 semanas nos hemos preparado espiritualmente para acompañar a Cristo, vencedor de la tentación 1, glorificado en el Tabor 2, sanando la sed de infinito que hay en el hombre 3, iluminando al ciego 4 y dando nueva vida a aquellos que se sienten muertos interiormente 5. Pero hablemos de estas 10 claves y en este primer segmento señalemos las 3 primeras. Reconocemos para vivir bien este misterio de Pascua que no hay nada más cambiante que el corazón humano. Hoy amamos, mañana no lo hacemos. Hoy juramos fidelidad, mañana abandonamos al amigo. El pensar cómo la multitud aclamaba a Jesús en Domingo de Ramos y luego lo crucifica unos días más tarde en Viernes Santo, nos muestra lo veleidosa que es la condición humana. Encontrar a los discípulos fieles a Jesús cuando Él habla libremente por Galilea y también por la Judea, y luego acobardados como lo abandonan cuando Jesús es capturado. Encontrar la actitud de Judas y de Pedro, que habían prometido lealtad, sobre todo este último, Pedro, y luego le niega 3 veces, y otro le traiciona por 30 monedas de plata, nos muestra que estos personajes son como nosotros, o nosotros somos como estos personajes, cambiantes, veleidosos, a veces no tan firmes, no tan fieles en nuestra lealtad. Pero hablemos de un segundo elemento que encontramos en esta clave para vivir el misterio pascual, y es que en la adversidad se descubre la perfecta fidelidad del corazón. Cuando la vida nos sonríe, todo el mundo es amigo. Cuando hay prosperidad, todo el mundo es cercano. Pero es en la adversidad, en las pruebas grandes de la vida, cuando nos experimentamos solos, que descubrimos el verdadero amigo, el verdadero apoyo, la verdadera sinceridad. Encontramos unos fieles, muy fieles a Jesús en el momento de la prueba. Encontramos a María, su madre, a Magdalena, a Nicodemo, a José de Arimatea, a las mujeres de Jerusalén. Curiosamente, es su grupo más cercano, el de los discípulos, que lo abandonaron, y hay que decirlo, hombres todos. El único que permaneció fiel y sacó la cara por el grupo de estos hombres fue el más joven apóstol, San Juan. Hoy descubre que cuando tienes pruebas en la vida, cuando sientes desánimo para buscar a Dios, cuando crees que Él te ha abandonado, es precisamente la hora de la fidelidad, y es precisamente cuando Dios más va a valorar tu testimonio de cercanía, de sinceridad, de lealtad personal. Pero hablemos de un tercer tema o tercera regla para vivir este misterio pascual. Reconozcamos que el amor es más fuerte que la muerte. Pablo afirmará de Jesús: nos amó hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? La muerte, porque ya un muerto no ama más. Pero ni siquiera esto se puede decir de Jesús, porque su muerte redentora por amor a la humanidad nos alcanza la salvación de nuestro pecado, y aún más allá de la muerte nos sigue amando. Encontramos que su mensaje central siempre gira alrededor de la misma idea: ámense, quiéranse unos a otros, como yo les he amado, como yo les he querido. ¿Por qué a nuestro mundo le cuesta tanta dificultad entender un mensaje tan corto, tan claro y tan contundente? ¿Por qué a veces buscamos la raíz o la esencia de la fe cristiana en arandelas, en accidentales,
en exterioridades y no en la esencialidad del amor, el distintivo del verdadero discípulo de Jesús. Hoy los invito para que nosotros reconozcamos que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, y Jesús dio la vida por ti y por mí, amigos de Él. A propósito de este programa especial para vivir la próxima Pascua cristiana, y damos 10 claves de interpretación. Hablábamos en un primer momento de cómo el ser humano es cambiante, y lo constatamos en el misterio del Domingo de Ramos. La multitud que lo aclama luego lo crucifica. Hablamos un poco de que la fidelidad se prueba sobre todo en la adversidad, y vemos que son grandes amigos y más mujeres que hombres los fieles a Jesús. En el Jueves Santo podemos contemplar que el amor es más fuerte que la muerte, como una tercera clave de vivencia del misterio pascual. Pero una cuarta clave para este Jueves Santo podemos decir que la promesa de Jesús, yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, se cumple en el sacerdocio y en la Eucaristía, que celebramos por excelencia en el Jueves Santo. Jesús que ama no abandona. Jesús que ama acompaña y promete su presencia, y esa promesa se cumple a través de hombres frágiles, pecadores, y a través de su presencia sacramental, la presencia por excelencia en el mundo, la Eucaristía. Esto nos tiene que llenar a nosotros de alegría, porque es el sacerdote que guía y acompaña, pero es también la Eucaristía que alimenta y nutre la vida espiritual del mundo. En una quinta clave de interpretación, mirando ya más un poco la celebración del Viernes Santo, encontramos esa lucha de Jesús, que es también nuestra lucha. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue un hombre de alguna manera obsesionado por hacer la voluntad del Padre Dios. De hecho, afirmaba: mi Padre y yo somos uno. Y también compartía con la gente: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Dios. Por eso San Pablo dirá expresivamente: Cristo fue obediente hasta el máximo, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Esa obediencia a Dios que humanamente cuesta, esa obediencia a Dios sosteniendo ese matrimonio, luchando por esa relación, sacando adelante esa familia cuando desde lo humano no quieres luchar más, te has cansado, te has desanimado, o más aún, no entiendes la voluntad de Dios y sin embargo la realizas. Hoy descubrimos que la pasión de Cristo, en últimas, es la voluntad redentora de Dios en su Hijo. Es la voluntad salvadora que a través del misterio del dolor y del mal permite el mayor bien para la humanidad, la redención humana. En una sexta clave de interpretación del misterio pascual, también centrada en el Viernes Santo, encontramos el misterio de la cruz. Escándalo para el pueblo de Israel, necedad para los sabios griegos, pero fuerza de Dios y sabiduría de Dios para el hombre creyente. Hoy cada uno reconoce el mensaje de Jesús. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, muere a tu voluntad orgullosa y carga con tu cruz de cada día. No es fácil asumir la cruz diaria. Pesa, talla, exige. Amar y amar a quien me cuesta es cruz. Perdonar y perdonar a quien no lo merece es cruz. Servir y servir toda la vida con desinterés es cruz. Vivir con los sentimientos de Cristo se vuelve cruz en la vida. En ese sentido, el Evangelio es un poco cruz en nosotros. Mucha razón tenía Santa Teresa de Jesús cuando afirma: Señor, son pocos los que te siguen, porque a los que te aman, tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas. Así es Dios,
Así es el misterio de la cruz. Así es lo que nosotros vivimos. Finalmente, en esta segunda parte y central de esta reflexión, vemos una séptima clave para vivir el misterio pascual. Jesús enunciará muy en la línea o en el espíritu del Viernes Santo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, y solo si muere da mucho fruto. Cuando los seres humanos nos apegamos tanto a la vida, cuando de alguna manera rechazamos la idea de la muerte, Jesús nos invita a morir con Cristo a nuestro pecado para resucitar con Él a una vida nueva. Esto desafía las lógicas del mundo que nos hablan de egoísmo, que nos hablan de piense en usted, cuídese a usted mismo. Y Jesús, por el contrario, nos habla de entregar cada día, aún hasta el final, hasta la radicalidad de la muerte. La muerte, sin embargo, no es el fin de la historia humana, es el principio de todo. La muerte no es destrucción, la muerte es transformación. La muerte no es pérdida, la muerte es ganancia de la vida definitiva con Dios. ¿Te ha pasado que tú buscas a Jesús y lo consideras como tu abuelo, que fue muy santo, muy bueno, pero ya murió? ¿Te ocurre que sientes que Jesús es parte de los libros de historia, pero no lo experimentas una realidad viva y actuante dentro de ti? Reconoce esta verdad. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Búscalo en la vida, no lo busques en el lugar equivocado. De alguna manera con Pablo cantamos muerte, ¿dónde está tu victoria? En ese sábado de la vigilia, madre de todas las vigilias, la de resurrección, cantamos que la muerte y su poder ha sido doblegada por la triunfante y gloriosa resurrección del Señor. Hoy decimos que sentimos que la fe cristiana tiene sentido si nos da nueva vida a cada uno de nosotros, llamados a resucitar con Cristo. El final del cristiano no es el Viernes Santo, el final del cristiano es el sábado de resurrección y la gloria de la Pascua, que celebramos con todo júbilo y con toda fuerza el gran domingo de Pascua. Podremos finalizar estos ítems o reglas de oro con una 10ª palabra celebrada fundamentalmente en domingo: el que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Crees? El mundo tecnológico te deja creer, el mundo pragmático, el mundo de razones, de la materia, te permite expandir tu espíritu, fortalecer tu fe. Cree, como dice San Pablo, en una hermosa expresión pascual: ya no soy yo el que vive, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Me parece esta expresión de Gálatas 2:20 la más afortunada expresión o frase de lo que es el misterio de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Dilo a tu corazón: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Tu resurrección es aquí y ahora. Recuérdalo, Cristo es la gran resurrección del hombre, y abrirnos por la fe a Él nos abre a una vida insospechada, a un horizonte nuevo y muy amplio que jamás habíamos imaginado. Terminemos nuestra reflexión afirmando que con la resurrección de Cristo se abren cielos nuevos, tierra nueva, hombres nuevos, y reconozcamos que esa vida abundante que Jesús nos ofrece es vida en plenitud, es vida gratuita, y se le da a todo hombre y mujer de buena voluntad que quiere creer. 10 pasos, 10 reglas para vivir la Pascua, el pasar de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, el pasar del hombre viejo al nuevo, al decir de San Pablo, el pasar de una vida de oscuridad a una vida de luz. Tú decides si quieres seguir siendo
ese hombre, esa mujer, envejecidos por tus esclavitudes interiores, o quieres descubrir la vida nueva que solo Cristo puede darnos. Anticipadamente, cada día te digo, si dejas nacer aquí en tu corazón a Cristo, es Pascua. Por eso te exhorto y con alegría alabo a Dios y te digo, felices Pascuas de resurrección, si dejas nacer a Cristo en tu corazón. El Señor resucitado los bendiga a todos. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Era un domingo allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde lo salió a recibir y con entusiasmo comenzaron a decir: Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar fue el canto puro de los niños del lugar. Ellos saludaban a Jesús liberador, Cristo el esperado de los pobres del Señor. No lo hacemos. Hoy juramos fidelidad, mañana abandonamos al amigo. El pensar cómo la multitud aclamaba a Jesús en Domingo de Ramos y luego lo crucifica unos días más tarde en Viernes Santo, nos muestra lo veleidosa que es la condición humana. Encontrar a los discípulos fieles a Jesús cuando Él habla libremente por Galilea y también por la Judea, y luego acobardados como lo abandonan cuando Jesús es capturado. Encontrar la actitud de Judas y de Pedro, que habían prometido lealtad, sobre todo este último, Pedro, y luego le niega 3 veces, y otro le traiciona por 30 monedas de plata, nos muestra que estos personajes son como nosotros, o nosotros somos como estos personajes, cambiantes, veleidosos, a veces no tan firmes, no tan fieles en nuestra lealtad. Pero hablemos de un segundo elemento que encontramos en esta clave para vivir el misterio pascual, y es que en la adversidad se descubre la perfecta fidelidad del corazón. Cuando la vida nos sonríe, todo el mundo es amigo. Cuando hay prosperidad, todo el mundo es cercano. Pero es en la adversidad, en las pruebas grandes de la vida, cuando nos experimentamos solos, que descubrimos el verdadero amigo, el verdadero apoyo, la verdadera sinceridad. Encontramos unos fieles, muy fieles a Jesús en el momento de la prueba. Encontramos a María, su madre, a Magdalena, a Nicodemo, a José de Arimatea, a las mujeres de Jerusalén.
Curiosamente, es su grupo más cercano, el de los discípulos, que lo abandonaron, y hay que decirlo, hombres todos. El único que permaneció fiel y sacó la cara por el grupo de estos hombres fue el más joven apóstol, San Juan. Hoy descubre que cuando tienes pruebas en la vida, cuando sientes desánimo para buscar a Dios, cuando crees que Él te ha abandonado, es precisamente la hora de la fidelidad, y es precisamente cuando Dios más va a valorar tu testimonio de cercanía, de sinceridad, de lealtad personal. Pero hablemos de un tercer tema o tercera regla para vivir este misterio pascual. Reconozcamos que el amor es más fuerte que la muerte. Pablo afirmará de Jesús: nos amó hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? La muerte, porque ya un muerto no ama más. Pero ni siquiera esto se puede decir de Jesús, porque su muerte redentora por amor a la humanidad nos alcanza la salvación de nuestro pecado, y aún más allá de la muerte nos sigue amando. Encontramos que su mensaje central siempre gira alrededor de la misma idea: ámense, quiéranse unos a otros, como yo les he amado, como yo les he querido. ¿Por qué a nuestro mundo le cuesta tanta dificultad entender un mensaje tan corto, tan claro y tan contundente? ¿Por qué a veces buscamos la raíz o la esencia de la fe cristiana en arandelas, en accidentales, en exterioridades, y no en la esencialidad del amor, el distintivo del verdadero discípulo de Jesús? Hoy los invito para que nosotros reconozcamos que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, y Jesús dio la vida por ti y por mí, amigos de Él. A propósito de este programa especial para vivir la próxima Pascua cristiana, y damos 10 claves de interpretación. Hablábamos en un primer momento de cómo el ser humano es cambiante, y lo constatamos en el misterio del Domingo de Ramos. La multitud que lo aclama luego lo crucifica. Hablamos un poco de que la fidelidad se prueba sobre todo en la adversidad, y vemos que son grandes amigos y más mujeres que hombres los fieles a Jesús. En el Jueves Santo podemos contemplar que el amor es más fuerte que la muerte como una tercera clave de vivencia del misterio pascual. Pero una cuarta clave para este Jueves Santo podemos decir que la promesa de Jesús: yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, se cumple en el sacerdocio y en la Eucaristía, que celebramos por excelencia en el Jueves Santo. Jesús que ama no abandona. Jesús que ama acompaña y promete su presencia, y esa promesa se cumple a través de hombres frágiles, pecadores, y a través de su presencia sacramental, la presencia por excelencia en el mundo, la Eucaristía. Esto nos tiene que llenar a nosotros de alegría, porque es el sacerdote que guía y acompaña, pero es también la Eucaristía que alimenta y nutre la vida espiritual del mundo. En una quinta clave de interpretación, mirando ya más un poco la celebración del Viernes Santo, encontramos esa lucha de Jesús, que es también nuestra lucha: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue un hombre de alguna manera obsesionado por hacer la voluntad del Padre Dios. De hecho, afirmaba: mi Padre y yo somos uno. Y también compartía con la gente Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron y ataron a Jesús.
lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidiera. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: «Salve, Rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simeón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Dios. Por eso San Pablo dirá expresivamente: Cristo fue obediente hasta el máximo, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Esa obediencia a Dios que humanamente cuesta, esa obediencia a Dios sosteniendo ese matrimonio, luchando por esa relación, sacando adelante esa familia cuando desde lo humano no quieres luchar más, te has cansado, te has desanimado, o más aún, no entiendes la voluntad de Dios y sin embargo la realizas. Hoy descubrimos que la pasión de Cristo, en últimas, es la voluntad redentora de Dios en su Hijo. Es la voluntad salvadora que a través del misterio del dolor y del mal permite el mayor bien para la humanidad, la redención humana. En una sexta clave de interpretación del misterio pascual, también centrada en el Viernes Santo, encontramos el misterio de la cruz. Escándalo para el pueblo de Israel, necedad para los sabios griegos, pero fuerza de Dios y sabiduría de Dios para el hombre creyente. Hoy cada uno reconoce el mensaje de Jesús. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, muere a tu voluntad orgullosa y carga con tu cruz de cada día. No es fácil asumir la cruz diaria. Pesa, talla, exige. Amar y amar a quien me cuesta es cruz. Perdonar y perdonar a quien no lo merece es cruz. Servir y servir toda la vida con desinterés es cruz. Vivir con los sentimientos de Cristo se vuelve cruz en la vida. En ese sentido, el Evangelio es un poco cruz en nosotros. Mucha razón tenía Santa Teresa de Jesús cuando afirma: Señor, son pocos los que te siguen, porque a los que te aman, tú los crucificas,
y a los que te crucifican, tú los amas. Así es Dios, así es el misterio de la cruz, así es lo que nosotros vivimos. Finalmente, en esta segunda parte y central de esta reflexión, vemos una séptima clave para vivir el misterio pascual. Jesús enunciará muy en la línea o en el espíritu del Viernes Santo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, y solo si muere da mucho fruto. Cuando los seres humanos nos apegamos tanto a la vida, cuando de alguna manera rechazamos la idea de la muerte, Jesús nos invita a morir con Cristo a nuestro pecado para resucitar con Él. De la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: a otros has salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Por 5 semanas nos hemos preparado espiritualmente para acompañar a Cristo, vencedor de la tentación 1, glorificado en el Tabor 2, sanando la sed de infinito que hay en el hombre 3, iluminando al ciego 4 y dando nueva vida a aquellos que se sienten muertos interiormente 5. Pero hablemos de estas 10 claves y en este primer segmento señalemos las 3 primeras. Reconocemos para vivir bien este misterio de Pascua que no hay nada más cambiante que el corazón humano. Hoy amamos, mañana